A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Buenas tardes, queridos amigos de este programa que, como ustedes conocen, examina las cuestiones de preocupación de la ciudadanía frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. El día de hoy tenemos un invitado extraordinario, doctor Ramiro García Falconi. Bastaría decir el nombre para que el país lo identifique. Simplemente quiero decir que en este momento él desempeña la presidencia de la Federación Nacional de Abogados, es vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Y realmente, aparte de todo esto, lo más importante es de que no solamente que es un abogado brillante en ejercicio, sino que es un jurista, entendido esto como una persona que ayuda a conceptualizar el tema de la justicia, a reflexionar sobre ella, a realmente aportar con conceptos para el debate jurídico que vive nuestro país. Doctor García, el país parece que ha llegado a una encrucijada jurídica, que realmente nos hace preguntar si el diseño constitucional que estamos viviendo y que sustenta todo el Estado de Derecho es el correcto. Tenemos una asamblea con cero análisis político, control político, realmente una legislación mínima, una corte constitucional que afronta serios problemas. En este momento el CNE pues realmente en un verdadero caos, el legislativo y todas las demás funciones del Estado en una situación muy compleja. ¿Podría decirse que estamos en un colapso jurídico? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las generosas palabras que de manera tan inmerecida usted me ha prodigado. Verá, yo creo que hemos salido de una fase muy fuerte de control, de vigilancia, de represión. Me refiero a los 10 años de gobierno correísta. Y por supuesto, salir de esto tiene sus costos. Estuvimos acostumbrados a esa pax romana, digamos, a ese status quo en donde al de los cementerios. Exactamente, a la paz de los cementerios, en donde la voluntad de uno era lo que primaba y todos sabíamos lo que iba a pasar. Todo estaba predeterminado. Todo estaba predeterminado, pero además las libertades campeaban, las libertades no existían por ningún lado, los derechos se vulneraban todo el tiempo y era la voluntad del presidente, pues, la fuente única del derecho, más o menos lo que decía Carl Schmitt en su época respecto de la voluntad del Führer, la voluntad del Führer como fuente de derecho. Entonces él decía que para analizar al derecho no solamente había que tomar en cuenta la ley, la jurisprudencia y la doctrina, sino la voluntad del líder. Entonces acá teníamos también nuestro Führer, que era el que los sábados decía el lunes a quién había que procesar, encarcelar, perseguir, votar, demandar o lo que sea. Y todas las autoridades del Estado funcionaban como peones de ese ajedrez. Bueno, pues ahora tenemos ya autoridades libres y nos llama la atención, por ejemplo, que existan mayorías y minorías en un órgano colegiado, lo cual desde mi punto de vista es sano. Siempre ha existido posturas Claro, antes no había. diferentes. Lo que pasa es que durante 10 años eso no hubo. A usted no se le podía ocurrir siquiera que en el CNE, dirigido por Simón o por Pozo, haya discrepancias, como las hay ahora en la de Atamain.
con quien podemos estar o no de acuerdo en un montón de cosas. Todo se alineaba al Führer democrático. Exactamente. Jamás se le hubiera podido ocurrir a usted que dentro de la Corte Constitucional haya discrepancias sobre los temas fundamentales que eran de interés del gobierno. No, ahí todos votaban juntitos, sin votos salvados. Pero entonces, mi claro, querido doctor, no podemos decir que ahora que no fue, es decir, ha habido un proceso de reinstitucionalización que dirigió el doctor Julio César Trujillo a través del Consejo de Participación Ciudadana, a través de diferentes procesos muy heterodoxos, unos y otros con diferentes resultados además. Por ejemplo, una Corte Constitucional que creo es de respeto para todo el mundo, pero por otro lado, el CNE o la forma en que se llevó la elección de la Defensoría Pública, que a la final no pudieron ni siquiera elegir defensor, creo que fueron procesos fallidos. El tema del Consejo de la Judicatura transitorio, usted recordará, también fue un proceso que se les complicó. Pero en todo caso, tenemos una Corte Constitucional que funciona. Que luego venga el Consejo de Participación ahora a querer desconocer o revisar el proceso de selección, bueno, eso es como que el Consejo Cantonal de Mejía decide destituir al obispo. Así más o menos. No tienen ninguna facultad legal, no pueden revisar lo actuado por el transitorio, no solamente porque la Corte Constitucional lo ha establecido así en su dictamen, sino que no cabe la autotutela o la revisión de actos cuando no se tratan de actos administrativos simplemente, sino de designaciones realizadas por mandato constitucional. Y que la fuente está en la consulta al soberano, porque hay que recordar que ahí nació el tema, ¿no? Sí, pero en general, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a nuestra Constitución, es quien tiene que designar, por decir algo, el Contralor, la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Fiscalía. Pero no puede luego de 7, 8 meses decir, vea, ¿sabe qué? Disculpará, me he equivocado en esto, declaro yo mismo la nulidad insubsanable y dejo sin efecto el nombramiento. Así no funcionan las cosas. Pero doctor, aquí hay una preocupación realmente, ¿no? Porque si bien es cierto, como usted señala, es sana la discrepancia, es más, es parte de la democracia la discrepancia. Esta debe tener un sistema estructurado de procesar los conflictos y para eso está la Constitución. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que precisamente esos poderes que tienen su asiento en la Constitución, como el que usted ha señalado, el quinto poder, no el quinto poder, porque el quinto poder está constituido por muchos otros órganos, que no son solamente el Consejo de Control Social, de Participación Ciudadana y Control Social. Pero estos muestran una actitud fallida. Y la pregunta es, ¿esto obedece a que la Constitución que les da su asidero no ha dado una respuesta adecuada al tema de la institucionalización del Estado de Derecho? Yo creo que el problema no va por ahí. Yo creo que no es un problema normativo. Yo creo que de alguna manera nos están queriendo vender ese producto, ¿no? Ese producto que viene con falla de fabricación, que es el Estado fallido. Se nos quiere vender la idea de que todas las instituciones funcionan mal, que el Estado está colapsado y que lo único que nos puede sacar adelante de esto es una asamblea constituyente, donde volvamos a barajar el mazo de naipes y a repartir la baraja. Así no funciona. De hecho, ya hay una corriente que se está impulsando desde yo creo que los únicos que defienden algo así, digamos, desde un sector político es el correísmo. Porque de ahí a nadie en su sano juicio se le ocurre que necesitamos una nueva constitución para poder sacar adelante el país. Todo lo contrario, lo que necesitamos es una mejor economía, necesitamos más trabajo, necesitamos más producción, necesitamos abrirnos a los mercados internacionales, necesitamos una cantidad de cosas que no pasan por la modificación constitucional. Queremos, aquí en este país con nombre de línea imaginaria, queremos reinventarnos del Estado cada 10, 15 años. Entonces, cuando cae Bucaram y se produce toda una desestructuración jurídica, porque fue el primer presidente, luego del retorno a la democracia, que cayó. Así es. Después se dieron por caerse cada 2 años todos los presidentes, pero luego que cae Bucaram y que pasamos por primera vez, muchos, en mi caso, por ejemplo, yo nací en 1970, entonces para mí la democracia se inaugura en el 79 y era la primera vez que veía que se caía un presidente de la República. Bueno,
verificada la caída de Bucaram, se produce una desestructuración institucional de tal magnitud que lo único que se les ocurrió es hagamos una nueva constitución y se mandaron a la constitución de Sangolquí. Luego de toda la vorágine que fueron los 90 y la década del 2000, aparece un outsider con una idea novísima, Asamblea Constituyente. Así fue como llegó Correa al poder en 2000, y hay que recordar que 2007. Esta manipulación tan efectiva del poder tuvo su asiento precisamente en los poderes extraordinarios que le confirieron en esa constitución. Es que, a ver, ¿no? ¿Cuál es la trampa de la democracia? La trampa de la democracia, primero, el que una democracia químicamente pura no existe. Ya hemos visto cómo ganaba las elecciones la Revolución Ciudadana. Ganaba sentada en decenas de millones de dólares que sacaban de los contratistas del Estado. Y las últimas revelaciones sobre el CNE incluso arrojan resultados más preocupantes de manipulación del sistema informático. Es terrible. Entonces ya vemos que esa pseudo-democracia a la que siempre hizo referencia Rafael Correa mientras tuvo una mayoría clara, porque luego cuando ya era evidente que no iba a ganar ninguna consulta popular, ya dejó de convocar, porque usted recordará que convocaba cada 6 meses o cada año. O amenazaba todo el tiempo hacerlo cuando tenía el respaldo popular. Después, en cambio, la oposición le exigía que convoque a consulta popular y ya no lo hacía. Tan es así que las últimas enmiendas constitucionales, que no eran enmiendas sino reformas, pasaron por una mayoría legislativa y no por una consulta popular. Ahora, usted ha tocado un tema sustancial, que es el tema de cómo procesar estos conflictos. Porque usted ha dicho una verdad, que muchas veces la escamoteamos. No existe democracia perfecta. No. Es verdad, pero lo que debe hacerse... Pero es lo que hay. Ya, pero lo que debe hacerse es un procesamiento dentro del Estado de Derecho, de toda esta conflictividad que genera la propia vida democrática. Y ahí viene un tema. Usted acaba de señalar de que en el tiempo del Correato se hizo una amplia reforma, ¿no?, a través de esta forma que él encontró de hacerlo a espaldas ya de las consultas populares cuando ya no tenía ese favor. Entonces la pregunta es, en este momento específico que está viviendo el país, donde nosotros encontramos que un órgano institucionalizado como es el CPC, el Consejo de Control Ciudadano, ha creado podría ser un cisma desde el punto de vista de lo teórico, no de lo práctico, porque ellos mismos se han deslegitimado con la acción del sacerdote que lo preside. Pero de todas formas, ¿no?, es un cisma que, aunque sea en el plano teórico, tiene que tener una solución, y algunos han aventurado algunas tesis. Por ejemplo, la que usted señaló de la Asamblea Constituyente, otros dicen que hay que ir a la enmienda constitucional como lo hizo el mismo Correa, ¿no? Sí, pero a ver, el problema, ahí sí el problema no está en el cura Tuárez ni en quienes le secundan. Está en la existencia misma de este Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano, a la final, esté quien esté, se termina convirtiéndose, como ya hemos visto, en un órgano de tramitación de cargos. Punto. Entonces, eso no puede darse más allá de la mala percepción que podemos tener de la Asamblea Nacional. Es evidente que es el órgano con mayor nivel de democracia. ¿Cómo, en su opinión, debería resolverse este tema? Es un impasse jurídico-político. Con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Así. Pero vía... Hay varias vías. Una podría ser la reforma constitucional. Habría que discutir si esto implica una reforma a la estructura del Estado. Desde mi punto de vista no, porque se mantiene la función de transparencia, simplemente se elimina uno de las instituciones de la función de transparencia. Por lo tanto, no creo que esto sea una reforma del Estado que amerite una asamblea constituyente. Y este argumento tan manido de que esto afectaría a la estructura del Estado, creo que se cae por su propio peso. Hay que recordar que ellos eliminaron la superintendencia primero de que me expliquen, telecomunicaciones. primero que me expliquen cuál es el baremo, cuál es la medida que marca el reformar la estructura del Estado o no. Desde mi punto de vista, la eliminación de una institución estatal, manteniendo además intacta la función, en este caso la función de control y transparencia, de ninguna manera nos reforma la estructura del Estado. Es una reforma constitucional que debería pasar, sí, por supuesto, por
un ejercicio de democracia directa. Podría equipararse a lo que ocurre constantemente en el Ejecutivo, que ha modificado su estructura, ha reducido, ampliado ministerios. Es como pedir una asamblea constituyente para eliminar el Ministerio de Deportes. No, o sea, no, así no funciona, para eliminar el Ministerio de Justicia. Ahora, usted visualiza como una de las salidas de este impasse político-jurídico que se ha planteado el hecho de que esto puede darse a través de la eliminación de este Consejo mediante una de las vías que existe. Pero esto nos lleva a otro problema adicional, lo que ocurre en el sitio en el que debería tramitarse esto, que es el Congreso, la Asamblea Nacional. Y ahí nosotros encontramos igualmente una virtual parálisis, ¿no?, de las posturas que deberían impulsar este tema. Y entonces ahí encontramos otro problema adicional, porque bien es cierto, precisamente la Asamblea está conceptualizada para tramitar todas las divergencias posibles que existen en una democracia, pero encontramos que la situación en la que vive la Asamblea actualmente es de un caos total, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para impulsar una salida si nos encontramos que el órgano donde debería tramitarse esa salida está en un caos más o menos similar? La institucionalidad o el funcionamiento de la institucionalidad en el país es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Lo público refleja también lo que pasa en lo privado. Por ejemplo, a niveles de corrupción, ¿qué porcentaje de funcionarios públicos son corruptos? El mismo porcentaje de vendedores de mercado que trucan la balanza. El mismo porcentaje de taxistas que trucan el taxímetro o que no usan el taxímetro y cobran lo que les da la gana. Una cuestión cultural. ¿Verdad? Entonces, claro, estamos enfrentando a problemas socioculturales y nos estamos viendo un espejo en donde no nos gusta la imagen que vemos, que es la propia. ¿Verdad? Nos estamos viendo la función pública. Nos estamos viendo en el espejo y no nos gusta lo que vemos. Como sociedad, claro. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo creo que es un problema estructural que requiere salidas estructurales, pero yo creo que ya es hora de dejar de caer en la trampa normativa, de pensar que cambiamos las normas y amanecemos en otro país. Ese es un cuento del que ha vivido la vieja política y que les ha permitido llevarnos cada tanto a ejercicios de democracia directa, en donde nos dan este placebo, o más que un placebo, este alucinógeno democrático que nos hace creer que vivimos en una sociedad democrática, cuando vemos que día a día, todos los días, hay rasgos antidemocráticos en la sociedad. O sea, vemos, por ejemplo, que se aprueba el matrimonio igualitario, se aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y sale un montón de gente a reclamar que por qué les han dado a ellos ese derecho y que no deberían haberles dado. O sea, como que eso afectara a alguno de los reclamantes. O sea, no es que ahora todos tenemos que coger y divorciarnos y casarnos con alguien del mismo sexo. No, el que quiere hacerlo lo hace y el que no lo hace, punto. Y no le afecta absolutamente a nadie. Sin embargo, hemos visto militancia ahí. Hemos visto que recogen firmas, hemos visto que salen a protestas, que están pidiendo la cabeza de los jueces de la Corte Constitucional que resolvieron esto. Entonces, eso es lo que somos como sociedad. Siempre el ámbito de ampliación de los derechos va a generar fundamentales va a generar reacciones. Por supuesto. Ya lo hemos visto en el caso de la discriminación racial, en el caso de la discriminación de género, que se manifiesta todavía en un montón en eso la sociedad siempre tendrá que afrontar sus propios demonios, como usted acertadamente lo ha señalado. Está dentro de nosotros eso, y es algo progresivo. Pero en este momento en el que estamos, usted ha señalado algo que es muy importante. El tema es estructural. El tema es de que como sociedad, usted lo ha señalado, no tenemos nosotros una conceptualización de lo que es una democracia, porque hablaba usted, por ejemplo, de la democracia directa, que fue el recurso más manoseado por ejemplo, los regímenes del siglo XXI. Por supuesto, ¿no? El tema de la democracia directa dio la ilusión. Y paradójicamente, mientras más se convocaba ejercicios de democracia directa, menos democracia estructural había en la sociedad. Correcto, así es, que es precisamente una de las formas en las que el fascismo logró establecer esta ilusión hay que recordar que colectiva. Tanto el fascismo como el nacionalsocialismo llegaron por votos.
Así es. Así que no estamos hablando de regímenes dictatoriales en sus inicios, ni mucho menos. No, estamos hablando de regímenes que tuvieron respaldo popular. Y acudieron a un dirigismo de la supuesta participación activa del pueblo para sostener lo que ellos buscaban. Exacto. Pero, mi querido doctor, aquí hay un tema que tenemos que resolver como sociedad y esto no puede postergarse. Tenemos ya abiertos varios frentes que el país tiene que ir resolviendo poco a poco. Y uno de ellos es precisamente este enredo jurídico. Usted ha dicho con acierto, y esa es tal vez una de las virtualidades que le acompañan a usted, de que resolver estos temas exclusivamente desde el ámbito jurídico no conduce a ninguna parte. Podemos poner, por ejemplo, el tema corrupción, podemos poner las normas que sea en materia de corrupción, que eso no se solucionará mientras sigamos viviendo la cultura del vivo, como decimos en la costa, del sabido, del sapo. O como suele decir, ¿verdad?, el pueblo, echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Ahora, es necesario controles institucionales, sí, es necesario controles jurídicos, sí. Por supuesto, si no hay un sistema de pesos y contrapesos, no funciona un Estado democráticamente. Si no funciona la justicia independientemente, no hay manera de luchar contra la impunidad. Eso tenemos que tener clarito. ¿Por qué hemos tenido en la década ganada, en la década correísta, niveles desbordados de corrupción? ¿Por qué? Porque había una sensación de absoluta impunidad, pues. Porque resulta que el contralor se sentaba en la misma mesa de los corruptos a ayudarles a contar los billetes. Porque resulta que la vicepresidenta de la Corte Constitucional era la que recibía las coimas. Eso es porque resulta que los fiscales actuaban como peones de presidencia. Y porque detrás de ellos había un poder indiscutido que los sostenía. Por supuesto. Entonces, no había la posibilidad alguna de que la sociedad o cualquier estamento institucional tome cuentas. Se volvieron simples convalidadores de la voluntad gubernamental. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue uno de los principales cómplices de todo esto. Entonces, ahorita en este momento hay varias iniciativas, como usted bien lo ha señalado, para resolver este tema. Una de esas es un criterio, el tema de la Asamblea Constituyente. Otra, hay en este momento en marcha el proyecto de recoger firmas para la desaparición de este consejo, ¿no? Que podría... Sí, a ver, es decir, podría convocarse a una consulta popular por parte de los diferentes órganos que pueden hacerlo, o también a través de recolección de firmas. Podría, como se está barajando en este momento, la posibilidad de reformar la ley, mejor dicho, más que reformar la ley, reformar la Constitución, quitándoles algunas de las facultades que tienen, sobre todo la nominadora, a través de una enmienda constitucional que la podrían pasar por mayoría legislativa. Esa es otra posibilidad. Ya hay juicio político planteado contra Tuárez y entiendo que están por plantear también contra los demás vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Es posible presentar acciones constitucionales que pueden derivar incluso en la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por parte de la propia Corte Constitucional. Es decir, opciones hay un montón. A mí no me preocupa mucho, la verdad, las locuras del cura Tuárez y de la mayoría que le acompaña, porque hay opciones institucionales y constitucionales suficientes como para pararles ahí y dejarles sentados en la vereda y con un proceso penal encima. El problema no es ese, el problema es que salimos de estos y nos vienen otros. Y otros que posiblemente quieran hacer lo mismo o peor. ¿Verdad? Es decir, no hay un pacto de sensatez en nuestra clase política, ni en izquierdas ni en derechas, porque además vemos las derechas totalmente divididas y las izquierdas también. Y parece impensable, pero muchas veces a ciertos sectores de izquierdas les resulta más fácil llegar a acuerdos con las derechas que con otros de su propio patio. ¿Verdad? Entonces, hay una pelea entre rivales de patio, no solamente en lo ideológico, sino ya en cuanto a espacios de poder regional, por ejemplo. Últimamente hemos visto algunas expresiones tanto cavernarias sobre el tema regionalista, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente. Entonces, todavía no hemos logrado superar ese regionalismo parroquiano, ¿verdad? Tan propio de inicios del siglo, de finales del XIX, inicios del XX. Y que a veces adquiere estos rebetes un tanto cavernarios que preocupan, ¿no? Porque son llamadas a reaccionar de una forma casi como en la selva, ¿no? Lo que pasa es que también ahí yo creo que es necesario un poco de responsabilidad de parte de los medios de comunicación de ver a quién invitan, ¿no? O
sea, no se puede invitar a un semi-imputable que a estas alturas del partido pide un Guayaquil independiente, por decir algo. O sea, eso yo creo que todos tenemos libertad de expresión, pero los espacios hay que reservarlos para gente sensata. Y para causas sensatas. Y aquí hay algo que quisiera preguntarle. En general, nosotros en el debate político estamos tal vez focalizando los temas en esta parte de la cúspide del esquema jurídico, que es la Constitución y todos los problemas que de ello nos han derivado. Y a veces no vemos las cosas que están un tanto más abajo. Usted está en este momento cumpliendo un papel muy importante como defensor de la familia Campoverde, ¿no? Sí. En el tema de Juliana, la desaparición de Juliana. Más allá del tema individual, que por supuesto lo hay, es importante, este es un caso paradigmático que va a sentar un precedente importantísimo en la jurisprudencia ecuatoriana. Y digo por qué. A ver, en lo individual se va a resolver el caso de una chica que hace 7 años fue desaparecida, que ahora, de las pruebas que se han evidenciado en el juicio, no solamente que fue raptada, no solamente que fue violada, sino asesinada y desaparecida por el pastor de la iglesia a la que iba, quien además la acosaba sistemáticamente desde hace mucho tiempo, inventando perfiles falsos de Facebook, metiéndose en sus redes sociales, influyendo en su vida privada y personal, y luego, además, ocultando todas las pruebas, de todas las evidencias de lo que había hecho, etcétera. Ya, eso en lo individual. Pero ya en lo jurídico, hacia futuro, este puede ser, y esperamos que sea, el primer caso de condena de asesinato sin cuerpo, que es un tema jurídico probatorio muy complejo, que se lo viene discutiendo en otros países desde hace mucho y que ya se lo ha resuelto hace bastante. Porque el peso de la resolución de esto para un juez descansa sobre indicios que deben dar suficiente. Claro, entonces acá es la discusión es una discusión jurídica muy rica, ¿no? Más allá de lo triste del caso, vamos a discutir prueba indiciaria, estándares probatorios, estándares de certeza en un asesinato sin cuerpo. Es decir, todo eso se tiene que debatir y todo eso se tiene que incluir en una sentencia que puede ser muy compleja. ¿Y por qué le preguntaba esto? Porque precisamente usted es un experto en el área penal y últimamente, como este caso, hemos visto cosas bastante curiosas que, como bien dice usted, deben y deberían abrir cauces, incluso de debate ciudadano sobre este tema, ¿no? Aparte del tema de esto, por ejemplo, ha resultado para muchos curioso lo que ocurrió con el señor Mera. En el momento que tiene que ver también con el tema del uso de la ley penal. Exacto, ahí también creo que hubo una sobrereacción, si es que se me permite el uso del anglicismo, de parte de las instituciones, de Fiscalía y de las demás instituciones. Primero que nada, sea Mera o sea quien sea, la libertad es la regla. La prisión preventiva es la excepción. Punto 1. Punto 2. La prisión preventiva cae en todos los casos. En 3 casos es combinatorio, en todos los otros potestativo, pero cabe en todos los casos. Entonces, porque decían, solamente cabe cuando está embarazada, tiene una enfermedad terminal. No, cabe en todos los casos. Lo importante de una medida cautelar es que nos garantice que el procesado acuda al juicio. La inmediación. Exactamente. Y esto está garantizado con la prisión domiciliaria, porque prisión domiciliaria significa que va a haber 1 o 2 policías todo el tiempo, 24 horas en la casa del señor Mera, cuidando que no se vuele. Además, está puesto el grillete. Además, el señor Mera, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, a mí me parece que es el arquitecto de todo este esquema jurídico de persecución que se armó en el correísmo, pero el señor Mera, hay que reconocer, ha acudido a todos los llamados de la Fiscalía. Entonces, desde la racionalidad, creo que lo actuado por los jueces en esto fue adecuado. De ninguna manera estoy endosando con esto a estos jueces ni a los demás jueces de la Corte Nacional. Me parece que tenemos una Corte Nacional de Justicia de vergüenza que tiene que ser evaluada inmediatamente, evaluada además de manera seria, prolija, pero en este hecho puntual no tengo nada que decir. Y esto es importante porque estos debates encrespan el ambiente político, ¿no? Y entonces pueden conducirnos a todos, a toda la ciudad. La prisión preventiva no es una sentencia anticipada, ni es una forma anticipada de cumplimiento de pena. No es que le han declarado inocente al darle prisión domiciliaria. Lo único que le han dado es la posibilidad de tener una medida menos gravosa, de poder dormir en su cama y no en la cama de la cárcel. Eso es todo lo que le han dado. Doctor, le comprometo para
algún otro momento, porque estos temas ilustrativos son los que permiten a la ciudadanía educarse y autoeducarnos para hacer juicios diferentes en pro de una sociedad que realmente pueda ser democrática. Cuando usted me invite, yo estaré aquí encantado. Y hay que recordar una cosa que también es una regla básica de la democracia. Tenemos que encontrar métodos de procesar los conflictos que siempre va a haber, siempre van a estar presentes, jurídicos, o políticos, económicos, etcétera, pero que nos permitan manejar esa conflictividad de una forma racional, adecuada. Tanto a los derechos humanos. Eso es lo que nos convierte en un Estado constitucional de derecho. Porque si no, es una vuelta al estado de naturaleza jovesiano en donde será la ley del más fuerte, ¿no? Vamos a tenerle en otro momento aquí porque criterios como los que acaba de exponer son fundamentales para encauzar la discusión, el debate, de una forma más racional y productiva para la democracia ecuatoriana, que tiene que enfrentar retos muy difíciles en los días que se avecinan. Muchas gracias al doctor García, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.